Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de documentación con ePlan. En este caso estábamos viendo las alimentaciones, planos de alimentación que podíamos tener. Separamos los planos de alimentación respecto a alterna y continua y en este caso vamos a ver la parte de continua. La parte de continua va a tener una fuente de alimentación. Dicha fuente de alimentación tiene que estar alimentada en alterna y quien alimenta esa fuente de alimentación es la línea 3L1, 3N. Si vamos a ver dónde está eso, es decir, plano 1, columna 5 de nuestro mismo árbol, puedo ponerme encima de la referencia cruzada, hacer un control, clicar en el 1.5 y ya me lleva directamente a la referencia. Es decir, como podéis observar aquí, tengo la línea 3L1 y 3N con su tierra, que viene de estos bornes del bornero de alimentación de alterna. Si yo quiero volver, pues directamente dándole a control y clicando encima de la referencia cruzada, puedo volver a donde estaba. Pues bien, alimentamos nuestra fuente de alimentación. Veis que esto es un dispositivo cargado, que es específicamente una fuente de alimentación de Siemens, y lo único que podemos decir a mayores de esto es que tiene una detección de si la fuente está ok o no, y por eso el símbolo que veis aquí no es solamente el símbolo de la fuente de alimentación simple, sino que tiene pues algo más. Además, por lo que se ve, también se puede hacer un ajuste de tensión, aunque el valor por defecto sea 24 voltios. La salida de la fuente es en continua y vamos a conectar una línea de 24 voltios a este elemento, que es un elemento de protección. Esto lo que nos va a permitir es proteger las líneas que salgan de este dispositivo. En este caso vamos a sacar 4 positivos que van protegidos y los negativos pues los vamos a obtener directamente de uno de los negativos de la fuente de alimentación. Igual que para la parte alterna, nosotros sacamos la alimentación y digamos que la dejamos ofrecida, está ofrecida en diferentes bornes de borneros, ¿no? Para tomar de ahí la alimentación que necesitemos. En este caso hemos optado por 4 bornes de positivo, pero estos 4 bornes de positivo, en vez de tener 2 puntos de conexión, como tienen habitualmente los bornes que empleamos, tienen 4, es decir, con 4 puntos de conexión yo puedo llevar a uno de ellos este positivo y repartir dicho positivo en 3 puntos de conexión, es decir, puedo tener 3 puntos de conexión en un mismo borne. Lo mismo vamos a hacer con la línea 2, 3 y 4, es decir, tenemos 4 líneas diferentes, protegidas, que nos van a permitir sacar cada una de ellas 3 líneas de continua, 3 positivos. Es decir, tenemos 12 positivos a disposición del reparto a lo largo de la máquina. Además de eso, pues podemos agruparlos y decir que estos 3 primeros del borne 1 pues van para la alimentación positiva del PLC, el siguiente para la de las tarjetas, el siguiente para los sensores que necesitemos y el último pues sería, si existe un mando cableado a 24 voltios, pues sacaremos de ahí la alimentación. Lo mismo vamos a tener con el negativo, es decir, tenemos también 4 bornes de negativo del mismo bornero, del XDA4, y estos bornes pues nos ofrecen cada uno de ellos 3 líneas de negativo. Como podéis observar, tanto en los positivos como en los negativos ya tengo alguna referencia cruzada, porque como tengo más planos hechos, ya he ido usando positivos y negativos. Veis que aquí tengo alguno que ya está marcado, pero no tiene referencia cruzada. Eso quiere decir que aún no lo he utilizado, es decir, por ahora estaría libre. Veremos si a medida que se va elaborando el proyecto se utiliza o no se utiliza. Si no se utilizase, podemos dejarlo nombrado para que en un futuro se pueda utilizar o directamente eliminar este punto de interrupción y que quede como reserva. Del plano de alimentaciones en cuanto a continuo no hay mucho más. Como veis son elementos muy voluminosos a la hora de representarse y a lo mejor intentar
cuadrarlo, intentar meterlo en el plano de alimentaciones en alterna y crear un plano genérico que sea de alimentaciones no es lo más adecuado. Como veis aquí tampoco tengo mucho más espacio, entonces está bien desdoblarlo y así con eso pues conseguimos que los esquemas sean más claros. Un tema importante a la hora de representar dispositivos es tener en cuenta que el PLC es un elemento, digamos así, más complejo, porque una protección pues probablemente vaya a estar en un plano y poca cosa más. Como mucho, dicha protección va a tener algún contacto auxiliar en otro plano, pero es fácil de referenciar. Igual puede pasar pues con un contactor. Los contactores pueden tener los contactos de fuerza en un plano, los contactos de mando en otro y la bobina del contactor en otro plano. Pero a nivel de utilización no presentan grandes dificultades. De hecho, ya hemos visto en el vídeo número 4 cómo podíamos utilizar los dispositivos, cargar dispositivos y en concreto un contactor. El PLC es un poco diferente porque es un poquito más complejo y tiene diferentes maneras de enfocarlo. En este caso vamos a ver dos formas de enfocar sobre todo la representación de todo lo que tiene que ver con el PLC y que eso va a afectar evidentemente al resto de planos. Lo primero que siempre es bueno tener es un plano que nos ofrezca de forma global todas las entradas, salidas y bornes del autómata, es decir, una visión general, que sería esta, en la que nosotros podemos ver cada uno de los puntos de conexión del autómata y también podemos ver, en este caso, su referencia cruzada, es decir, yo sé que, por ejemplo, la entrada A.0, que será la entrada 0.0 cuando yo modifique el punto de conexión y le ponga los nombres bien, sé que está utilizada, que se usa en el plano 2, columna 2, que tenga la designación MAN, el código de designación MAN, y como no me dicen nada, seguro que está situado en el cuadro UCA2, que es evidente porque el autómata está situado en el UCA2. Si yo me pongo encima, le doy a control y le digo y le clico para que me lleve a donde está donde se utiliza esta entrada, veis que ya me lleva a dicha entrada y esta entrada, pues por ejemplo, está conectada a un encoder. Es decir, puedo seguir el programa, por supuesto, pero también podría seguir en la documentación impresa dónde está cada entrada, pero siempre es bueno tener este plano global en el que veo todos los puntos de conexión y veo a dónde van todos los puntos de conexión. También, como veis aquí, se le puede añadir un texto de función, con lo cual aclara mucho más dicha entrada para qué se está usando, ¿no? En lugar de consultar el plano. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, lo primero tengo que plantear o tengo que crear una hoja de resumen. Como veis, estas hojas de resumen son un poco diferentes, tienen una representación diferente y si yo le doy a crear una nueva página, puedo elegir que el tipo de página sea de resumen, igual que elegí antes que fuese multipolar. Veis que aquí tengo diferentes tipos de página, hemos usado la multipolar y ahora vamos a usar la de resumen. Con ello, creo una página de resumen y aquí puedo colocar esta visión general del autómata. ¿Cómo cargo el autómata? Bueno, pues simplemente diría dispositivos, electrotecnia, componentes, buscaría los PLCs que están aquí, me iría a buscar el PLC de Siemens y en concreto la máquina en cuestión, la máquina que estamos utilizando, utiliza un PLC 1200 pero con la CPU 1215C, es decir, yo he buscado y me he descargado la CPU 1215C y ahora la puedo utilizar. Si yo pincho y arrastro, me va a aparecer la CPU. Veis que la tengo, que es la misma representación. Esta es una variante de resumen. Si lo doy a tabulador, podrían aparecer más variantes si existiesen, pero en este caso yo estoy dando al tabulador
pero no aparecen diferentes representaciones. Lo que quiero decir es que en resumen, en las páginas de resumen, este dispositivo en concreto no tiene previsto otra representación, así que me tengo que adaptar a la representación que aparece. Otro autómata que tenemos en el taller es otro 1200, pero con la CPU 1212. Este autómata también tiene su representación a nivel de resumen, que es esta, que ya veis que, bueno, en este caso tiene menor número de entradas y de salidas, pero bueno, esta es la representación y también dándole al tabulador no somos capaces de ver más variantes, por lo tanto, esta es la única variante de resumen que hay. Es bueno tener ese plano. Ahora vamos con los planos multipolares, es decir, vamos al cableado del autómata. ¿Cómo cableamos ese autómata? Bueno, para eso vamos a ver la diferencia que hay o la diferenciación que hay a la hora de ver el cableado por punto de conexión o el cableado, digamos, por bornes, ¿no? Si yo me vengo a un plano como puede ser el de la alimentación de PLC, aquí tengo representada la alimentación del PLC, veis que lo que está representado realmente es parte del bornero del PLC. Está representado todo lo que tiene que ver con alimentación, es decir, la alimentación L+, M, Fe, ¿vale? Para poder alimentarlo con positivo, negativo y darle a la tierra. Y también después tenemos la parte de L+ y M también, que es, digamos, un reflejo del otro L+ y M, es decir, podemos obtener de ahí alimentación para otros dispositivos. ¿Esta es la única representación que tengo en modo multipolar? No, porque aquí veis que faltan pues, las entradas y las salidas, por ejemplo. Si yo quiero cargar una representación multipolar, puedo hacerlo buscando en medios de explotación el dispositivo. Acordaos que una vez que ya tengo cargado el dispositivo, siempre trabajo con medios de explotación para que ya me enlace el dispositivo que ya tenía a los nuevos elementos que estoy añadiendo. Es decir, me vengo a medios de explotación y busco en la parte de resumen mi PLC. El PLC que es 1215C, es KF1, y aquí, fijaos, cómo aquí tengo todos los puntos de conexión del autómata, es decir, tengo todo el bornero del autómata aquí cargado. Entonces, si yo imaginémonos que quiero utilizar el L+, quiero alimentarlo con las 24 de continua, querré el L+, querré el M, y también querré la conexión a tierra. Imaginémonos que yo quiero el L+. Fijaos que si yo cojo el L+, lo pincho y lo arrastro, me va a aparecer una representación. Esa representación multipolar, en este caso, es la misma representación que tengo ahora mismo, es decir, la variante es la variante que nos ofrece las conexiones de alimentación. Si yo le doy al tabulador una vez, me va a aparecer otra variante. Esta variante es la variante de las entradas. Veis que tiene el L+, que es el común de las entradas, para ponerlo en modo sumidero o en modo fuente. Y las entradas, veis que tenemos desde la A0 hasta la A7. Es decir, tengo un byte de entradas, el primer byte de esta CPU. Y esto sí que lo puedo conectar ya, puedo hacer conexiones con las entradas. Si le vuelvo a dar al tabulador me va a aparecer las entradas que me faltan, es decir, de la IX+1.0 a la IX+1.5. Si le vuelvo a dar al tabulador me va a aparecer otro segmento de ese bornero, es decir, me va a aparecer en este caso las salidas analógicas. Si yo le vuelvo a dar, me aparecen las entradas analógicas. Si yo le vuelvo a dar, me van a aparecer las salidas digitales en su primer byte. Y si le vuelvo a dar, me aparecen las salidas digitales en su segundo byte, que en este caso son 2, con lo cual esta CPU tiene 10 salidas digitales. Si le vuelvo a dar, aún me va a aparecer más representaciones. Me va a aparecer esta representación, que es una representación dibujada, aunque, como veis, no tiene puntos de conexión. Entonces, realmente no podría realizar conexión ninguna aquí, es como un dibujito. Y si le vuelvo a dar,
me aparece la misma representación que tenía en el resumen, solo que en este caso está tumbado porque se entiende que a la hora de cablear voy a cablear con esa posición del dispositivo. Es decir, incluso esta representación me podría valer también como resumen, pero bueno, preferimos una hoja de resumen a esto, ¿no? Y ya no tengo más. Entonces nos podemos plantear, ¿y si yo quiero representar solamente un borne de mi autómata, porque solo necesito un borne o dos bornes, y no quiero representar todo un bornero, porque, por ejemplo, el bornero de entradas tendría que poner todas las entradas y a lo mejor cablear dos, y sería muy contraproducente a nivel de eficiencia, a lo mejor poner en 7 planos esa representación sistemática solo para usar dos de los bornes. Tendría más lógica hacer, como está hecho en este caso con este autómata, algo como esto. Coger uno de los bytes de entradas y, si os dais cuenta, tengo todo lo que va al byte de entradas, lo tengo cableado. Es decir, hago un plano de mando con todas las entradas que van en el primer byte. Ya después representaré el resto de elementos que irán enlazados según su función. Esto es una representación, es decir, no me ofrece otra cosa, por lo tanto, yo lo hago así. Pero fijaos lo que pasa si intento hacer lo mismo, por ejemplo, la alimentación de PLC, pero con el otro 1200, con el 1200 que teníamos, que era el 1212, ¿no? El 15C. Si yo ahora me voy a buscar ese autómata, que es el K1, tengo lo mismo, tengo los puntos, y voy a coger igual, voy a coger el positivo del autómata. Aquí tengo punto de conexión, alimentación de tarjetas positivo, y también puedo seleccionarlo. Y ahora puedo pinchar y arrastrar, igual que hacía antes. Si pincho y arrastro, me va a aparecer también una representación, una variante. Fijaos que esta variante es la del dibujito, la misma que teníamos antes, pero está más completa. ¿Por qué? Porque hace el dibujito, pero también pone puntos de conexión. Es decir, esto sí que yo podría, si quiero hacer un plano en el que aparezca el dibujito del autómata y hacerle el conexionado en ese dibujito, tengo la opción de hacerlo. En el otro parece como que estuviera incompleto. Si yo vuelvo a buscar otra variante dándole al tabulador, me aparece la misma variante que tenía previamente, es decir, la variante que podía ver en resumen, pues aparece aquí. Si le vuelvo a dar al tabulador, aparece algo nuevo, que es un punto de conexión solo. Veis que tengo el punto de conexión del L+, del K1. Entonces, este autómata automáticamente y directamente me permite jugar específicamente con las salidas, con una salida o con una entrada o con lo que yo quiera, con un punto de conexión del autómata. Y esto me permite otro tipo de representación. ¿Puedo hacer esta representación con el otro autómata? Puedo hacer esa representación con el otro autómata, pero ya no es una variante, ya no es tan fácil. Tengo que añadir yo los puntos de conexión. ¿Cómo los añado? Bueno, pues simplemente lo que hago es, como siempre, Eplan tiene varias maneras de hacerlo. Podría añadir el punto de conexión usando esto, puntos de conexión PLC, pero dependiendo de cómo tengamos el proyecto configurado, y para no meternos en que cuando yo le dé a puntos de conexión de PLC aparezca la representación de la variante que yo quiero, podemos hacerlo por símbolos. Sabéis que siempre podemos añadir el símbolo y después asociarlo al dispositivo. Entonces, si yo me vengo a símbolos, en IEC, símbolos, electrotecnia, y busco PLC Bus, aquí me aparecen diferentes representaciones. Y aquí veis que tenemos un símbolo muy parecido al que teníamos que nos mostraba la variante del 1212, que son estas cajitas, ¿no? La cajita la podemos poner de diferentes maneras, ¿vale? El punto puede estar en el medio, puede estar a un lado. Lo que nos interesa a nosotros es poner un punto. Por ejemplo, vamos a poner, usando siempre esta representación,
pinchamos, arrastramos y aquí podemos poner nuestro punto de conexión. Y ahora nos pide el IME visible. Aquí es donde tengo que enlazarlo con mi autómata. Es decir, si yo en vez de ponerle escrito un IME visible le doy los puntitos, me aparecen todos los elementos que yo tengo. En concreto, si yo busco, por ejemplo, mi KF1, que es la 1215, que no tiene esa variante, yo puedo desplegarlo y veo todos los puntos de conexión y le voy a asociar uno. Por ejemplo, le voy a asociar el positivo que decíamos, ¿no? Este L+. Si yo hago un poco de zoom, veis que este punto de conexión es el mismo, pero en el autómata 1215. Bien. Yo lo selecciono, le doy 2 veces. Me dice que va a hacer un cambio de definición porque ya tengo un L+. Voy a cancelar. Y voy a coger otro cualquiera, uno que no esté utilizado, como puede ser pues esta entrada, ¿no? Una entrada cualquiera. Si yo le doy 2 veces, ya me la asigna y ves que ha cambiado todo. Es decir, ya él ha configurado todos los campos como deben ir. Podría modificar, como os decía, en la representación me aparecía una descripción de punto que es de I a 4, porque no sabe, el EPLAN no sabe qué entrada voy a asociar. En este caso podría ponerle una 0.4. Y le puedo decir que la dirección, igual que la representación, vaya a ser la 0.4. Eso podría ponérselo sin ningún problema. Si yo le doy a aceptar, veis cómo me ha creado el punto de conexión del autómata específico para el 1215, que en sus variantes no aparecía. Entonces yo puedo usar las variantes que ya tiene el autómata 1215 e ir usando los borneros tal como los ha dividido él, o puedo utilizar los bornes individuales. Vamos a ver en qué nos cambia la representación. A lo mejor nos interesa una o nos interesa la otra. Vamos a ver concretamente una maniobra de manejo de motores, de inversión de giro de motores. Si yo veo esta representación y utilizo la representación en la que veo todas las entradas, es decir, uso esta variante, no voy línea a línea, tengo que hacer un plano general de mando, es global de mando, y aquí veis que tengo un encoder, tengo varios sensores inductivos, tengo un sensor de cilindro adelante, un sensor magnético de cilindro adelante, y después tengo 2 sensores de barrera fotoeléctrica, es decir, cada uno está para algo y los tengo aquí todos conectados. Claro, aquí puedo ver la conexión y esto está enlazado, es decir, por ejemplo, el BG2 que está conectado aquí, está conectado en la 4, en la que sería, podríamos llamarle 0.4. Yo si voy al resumen, veis como en la que sería 0.4, sí que tengo un enlace al... No, no está la 0.4. Aquí. En la 0.4 sí que tengo un enlace al plano. Si yo doy a control y voy aquí a la 2.6, me lleva precisamente al... bueno, en este caso cliqué mal, cliqué en esta y sería en esta, ¿no? Pero bueno, me lleva a esto. Entonces, esto me obliga a estos 3 sensores, que son 3 posiciones de un carro que mueve el motor, el BG1, el 2 y el 3, están mezclados con los demás, no tienen una función específica, es una función de mando, y van conectados pues a la entrada digital, en este caso 3, 4 y 5. ¿Vale? Claro, esta es la parte de sensórica de entradas de esa parte del carro, ¿no? Del movimiento del carro. Si nos vamos a las salidas, que también tenemos por aquí, en este caso serían las salidas de la tarjeta. Vemos como en las salidas de la tarjeta yo tengo las bobinas que activan esa maniobra, que es
la bobina del QA1 y del QA2 las tengo aquí, las tengo en un plano de salidas de la tarjeta. Tengo separadas las entradas de las salidas, pero todas las salidas están mezcladas. Aquí están las bobinas de otros contactores más las bobinas de unos relés que necesitamos, es decir, tenemos todo mezclado. Y nos faltaría, esta es la parte de mando, es decir, en la parte de mando tenemos los sensores, los actuadores, con las entradas y con las salidas, y después falta la parte de fuerza. Claro, la parte de fuerza tendría que ir separada, es decir, aquí veis la parte de fuerza y veis el motor. Aquí tenemos simplemente las protecciones, tenemos una inversión de giro y tenemos el motor. Y veis que está referenciado todo con las referencias cruzadas y sin ningún problema cada elemento. Es decir, esto me va a llevar directamente a las bobinas que os enseñé antes, al plano de las bobinas que me enseñé antes. Entonces, está bien enlazado y tenemos el motor. Entonces, ¿qué nos interesa más? Tener toda la fuerza junta. Bueno, pues pongo toda la fuerza junta, no pongo el mando, este sería un plano exclusivamente de fuerza, y después en los planos de mando, pues pongo las partes que a mí me interesan. Si tengo muchas entradas y muchas salidas, pongo un plano de entradas, un plano de salidas, y van todas juntas, tanto de esta actuación, de este motor, como de este otro motor, como de las partes neumáticas y de todo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, no, yo quiero usar las salidas separadas? Pues estaríamos en este caso. Con las salidas separadas, yo sigo teniendo aquí mi resumen, y aquí, si os dais cuenta, tengo mis tres salidas, 1, 2 y 3, que son las que me llevan el carro para atrás, el carro hacia el medio y el carro hacia adelante. Son sensores que me dicen el carro está atrás, el carro está en medio y el carro está adelante. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo le digo que me lleve hasta ahí, veis que va a ser más sencillo, porque al llevarme, me lleva a un plano en el que aparece todo. Aparece en la parte izquierda la parte de fuerza, es decir, el motor con los contactores y la protección, y en la parte derecha está todo lo que le afecta al mando, es decir, las entradas y las salidas. Tenemos las entradas en la parte superior. Fijaos que tengo la entrada I0.2, I0.3 e I0.4, que es carro atrás, carro al medio y carro adelante. Y aquí solamente tengo estos tres sensores, los tres sensores de carro atrás, carro al medio, carro adelante. Con su alimentación, claro, la alimentación que viene pues del 3.1L+, del 3.L-, para alimentar los sensores. Y para la parte de salidas, de la actuación de los contactores, pues tengo exactamente lo mismo. Tengo mis dos salidas, Q1.6 y Q1.7, y después tengo la conexión con las bobinas. Si os dais cuenta, esta representación está muy orientada a la función, es decir, aquí tengo todos los elementos que cumplen, por ejemplo, en este caso este carro es como una función de admisión, ¿no? Entonces o de acercamiento de pieza. Entonces todos los elementos de esa función de acercamiento de pieza los tengo en el mismo sitio, es decir, tengo en el mismo plano, tengo una visión global de la fuerza y el mando de un mismo automatismo, vamos a decirlo así. Sin embargo, en el otro ejemplo no tengo esa visión general, lo que tengo es una visión general de todo el rack de entradas. Veis que tengo estos tres sensores, que son los tres sensores de ese carro, más otros sensores que son de otras cosas, de otros automatismos. Tengo las salidas también, pero las tengo separadas. Estas son las salidas del PLC, por ejemplo, que van a las bobinas. En este caso no son de los contactores, pero podrían ir. Sería el de la tarjeta. Y esto también me da una visión global. Me da una visión global de cómo van conectadas todas las salidas. Pero quizás es más completo y en muchas ocasiones nos es más cómodo, en vez de utilizar las variantes que utilizan borneros enteros de autómata, utilizar las variantes que utilizan única y exclusivamente el pineado que yo deseo, ¿no? Es decir, los bornes que yo quiero. En este caso es de esta manera, lo tenemos especificado de esta manera, que parece
que puede ser más ordenada. Y si nos vamos por último al ejemplo, al proyecto de ejemplo que tiene ePlan, aquí tenemos también pues, una maniobra muy parecida. Y fijaos que tiene lo mismo, es decir, tiene las salidas por un lado, las entradas por otro. Y en este caso veis que tiene no solo la salida, sino que tiene un positivo y un negativo. Es decir, el propio bloque de puntos de conexión tiene 3 puntos de conexión. Esto tiene sentido cuando, por ejemplo, este dispositivo, que no es un Siemens, tiene para cada salida su positivo y su negativo. Y se pueden añadir. Es decir, si yo, a ver si puedo enseñarlo. Si yo me vengo aquí, que ya no tengo el... A ver. Si me vengo aquí, tengo aquí esta de entrada. Si yo, por el motivo que sea, tengo asociado, tengo cerca un borne de alimentación y yo lo quiero utilizar, puedo utilizarlo directamente añadiéndolo. Es decir, si yo pincho y arrastro, aquí ya tengo otro borne de conexión. Lo puedo poner donde yo considere, lo pondré, digamos, equidistante. Y es lo mismo, me va a pedir el IME visible y aquí yo le voy a seleccionar el borne que sea. Si en este caso es una alimentación, será una alimentación. No tengo ninguna alimentación no usado, me parece, entonces me va a decir que la función está duplicada. Pero veis cómo me lo ha añadido. Tengo la de I04 y tengo también el L+. Y también podría poner pues, un L-. Es decir, se puede añadir a la propia simbología del punto de conexión algún punto de conexión más para que la representación sea más, más sencilla. Eso ya es, digamos, dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que nosotros tengamos, los dispositivos, y cómo queramos nosotros representarlo. En este caso, en el caso que os decía del ejemplo, básicamente es así como lo representa. Veis que tiene la bobina con algún accionamiento y tiene aquí el bloque con los tres nodos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.